Casi 3.000 incidentes y 2 fallecidos. Este es el balance del Puente de Todos los Santos en Andalucía. La mayoría de estos incidentes y los 2 fallecidos se produjeron, buenas tardes, en la noche del 31, Halloween, que acabó siendo fatídica, especialmente aquí, en Andalucía. ¿Por qué? Pues en Sevilla, por un lado, se produjo un muerto. Un joven de 18 años murió a puñaladas en Palomares del Río. Y en la provincia de Málaga, en el Hospital Regional, murió otro joven de 28 años después de un tiroteo en el barrio de La Corta. Ambos sucesos están siendo investigados. Pero siguiendo con la actualidad, hoy se ha desarrollado una nueva sesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la que ha quedado aprobado ese plan de infraestructuras de transporte y movilidad para 2030. Será el instrumento para concretar las políticas relacionadas con el área de transportes y definir el papel de la movilidad sostenible en la comunidad. Además, la Junta ha declarado su apoyo a las candidaturas de Sevilla y Huelva como sede de la Agencia Espacial Española. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, hoy PSOE y PP se han visto las caras por primera vez tras la ruptura de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez y Cuca Gamarra se han cruzado reproches, pero no solo sobre este tema, también por la eterna polémica con Cataluña. Y Podemos ha tendido la mano al PSOE para conseguir resolver la crisis judicial sin el voto del Partido Popular. En deportes destacamos el partidazo que vamos a vivir en exclusiva aquí en 101 Televisión. El Unicaja Baloncesto recibe en el Carpena al PAOK griego. Los cajistas pueden dar un golpe sobre la mesa si obtienen el triunfo, ya que se colocaría con 3 victorias en el mismo número de jornadas. A las 8 empezamos con la previa desde el Carpena y a las 8:30 el partido. Pues estos son los titulares del día. Tras una vez celebrado ese Puente de Todos los Santos, arrancamos con la información de este miércoles. Como les adelantábamos, durante la celebración de este Puente de Todos los Santos en Andalucía se han registrado en las salas del 112 casi 3.000 incidentes y 2 fallecidos. Uno de ellos ha ocurrido en la provincia de Sevilla, en concreto en Palomares del Río, donde un joven de solo 18 años murió a puñaladas. Buenas tardes, Rafa Cortegana. Buenas tardes, sí, un día muy intenso en Sevilla capital, que ya por la tarde empezaba con esa clausura por parte de la policía local de una fiesta que se iba a celebrar para la noche de Halloween en la finca de la Encarnación, en la zona de Pinomontano, pero no, por ese incumplimiento de seguridad procedieron a impedir que se realizara dicha fiesta. Pero sin duda alguna la gravedad de las cosas se empezaron a complicar en la zona de Los Remedios, también en la capital hispalense, donde por la tarde empezaron a recibirse ya llamadas al servicio de emergencias, al 112 y al 091, donde estaban alertando de la presencia de una banda de jóvenes, donde se produjeron 18 detenciones de menores que estaban produciendo, como decíamos, ciertos altercados, como por ejemplo el robo y las agresiones a diferentes jóvenes. Sí hay que recordar que en esa zona de Los Remedios está ubicado el recinto ferial, donde se celebra la Feria de Abril, y en esa zona normalmente los fines de semana y festivos se concentran miles de jóvenes realizando botellonas. Bueno, pues ahí y en todas las calles aledañas de ese barrio de sevillano de Los Remedios fue donde se produjeron todos estos hechos. También hay que decir que el balance, la parte más amarga, son esos heridos, una decena aproximada, aunque solamente 3 fueron requeridos para llevarlos hasta los centros hospitalarios. Pero la noche continuaba y lo peor se vivía en Palomares del Río, donde una persona fallecía. Alrededor de las 3:40 de la madrugada se recibía ese aviso al 112, donde avisaba de un varón joven, estaba yacido en el suelo. Finalmente, cuando llegaron allí los servicios de emergencia, no pudieron reanimarlo y efectivamente falleció. Es un joven de 18 años, parece ser que sorprendió, es una de las teorías que se maneja, a unos ladrones y que fueron los que propiciaron esa paliza y ese apuñalamiento con el desenlace fatal de su muerte. Ha sido una mañana intensa también en Palomares del Río, donde se ha celebrado ese minuto de silencio para recordar a esta víctima y además los 3 días de luto. Pero en la noche en Sevilla también se complicaba con 2 apuñalamientos más, uno en la zona del Paseo de las Delicias, otra zona de ocio de Sevilla capital, y también en la zona de Luis Montoto. Es el balance, son en total casi 3.000 incidencias las que se produjeron durante esa noche en toda Andalucía. De ellas, 766 fueron aquí, en Sevilla capital. Gracias, compañero. Esa es la crónica del suceso, de cómo transcurrió el 31 de octubre
en Sevilla. Y ya esta mañana se ha pronunciado el alcalde Antonio Muñoz, que atribuye todos estos incidentes a problemas de conducta y educación. Lo escuchamos. La noche de Halloween o el fin de semana de Halloween creo que ha sido un tsunami de ocupación de la vía pública con algunos altercados desgraciados, como el chico de Palomares, que no sé si está vinculado también a Halloween, pero en cualquier caso son incidentes que hay que condenar. Y creo que ha sido un hecho muy generalizado. Basta ver los informativos nacionales para ver cómo en Barcelona, en Málaga, en Vigo, en Madrid, en otras ciudades de España ha habido este tsunami o esta explosión, que habrá que analizar los motivos. Desde luego, no todo se resuelve con más policía. Yo creo que también todo lo que ha ocurrido en materia de limpieza pública en algunos de los espacios de Sevilla, lo que ha ocurrido también en materia de seguridad, tenemos que hacer una reflexión y desde luego yo seré el primero en demandar más policía si fuera necesario, pero no todo es policía. Aquí la palabra educación juega un papel fundamental y creo que tenemos que reflexionar en torno a qué tipo de fiesta o cómo ocupamos sobre todo el espacio público por parte de los jóvenes. Tenemos la última hora sobre ese suceso ocurrido en Sevilla, y es que un menor ha sido detenido presuntamente por estar implicado en la muerte, en el apuñalamiento de ese chico. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes a todo lo que ocurre en el marco de la investigación, pero también en la noche de Halloween murió un chico en Málaga. Fue por un tiroteo en el barrio de La Corta, en la capital, el segundo en apenas 10 días. Y por el momento, Mar Portillo, no se han realizado detenciones al respecto y se sigue investigando, ¿no? Así es, el joven de 28 años recibió 5 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. El servicio de emergencias 112 lo trasladó aquí al Hospital Regional de Málaga tras recibir varias llamadas alertando sobre una pelea y un tiroteo en la calle Titanes, en el barrio de La Corta. A pesar del traslado al centro, confirmaron que no se pudo hacer nada por salvarle la vida aquí en las instalaciones de urgencias. La Policía Nacional mantiene abierta ahora una investigación para esclarecer los hechos, pero por el momento no se ha realizado ninguna detención. Y este es el segundo tiroteo en tan solo 10 días en la provincia de Málaga. Gracias, Mar. Ya saben que el pasado fin de semana, en el transcurso de una fiesta previa al Halloween en Corea del Sur, se produjo una estampida humana en la que murieron 156 personas, un hecho por el que la policía y autoridades de Seúl van a ser investigados. El gobierno surcoreano hará rendir cuentas a la policía por su inacción ante la caótica concentración de gente en el barrio de Itaewon de Seúl, que dejó más de 150 muertos por las celebraciones de Halloween. Unas 100.000 personas se concentraron el sábado en las calles de esta popular zona de bares de Seúl. La multitud de gente bloqueó uno de sus estrechos callejones, convirtiéndose en una avalancha humana. Más de una decena de llamadas de emergencia advirtieron a la policía sobre el peligro en el callejón donde se produjo la tragedia. Además, los testigos reiteraron que no habían suficientes medios ni personal para hacer frente al apilamiento de personas que se asfixiaban en la estrecha calle de Itaewon. Por el momento no se ha confirmado si las autoridades locales pidieron más medios para una celebración que cada año va juntando a más gente en el barrio. Por su parte, el gobierno surcoreano ha admitido la falta de protocolos ante un evento de gran escala en el que no existe un organizador. Ahora se ha abierto una investigación sobre el suceso y Corea del Sur planea diseñar un plan para mejorar su respuesta a las llamadas de emergencia de este tipo. La plantilla de Airbus ha comenzado hoy la primera de 5 jornadas de huelga en los 8 centros productivos de la multinacional en España, localizados en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Aquí las delegaciones se sitúan en las provincias de Cádiz y Sevilla, que han seguido este paro nacional convocado por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y ATP. Lo que piden es una subida salarial que tenga en cuenta la subida del IPC y los beneficios millonarios de la compañía. La empresa, por convenio, prevé un aumento del 1,5% del salario, pero los representantes de los trabajadores reclaman que no es suficiente. Una huelga que ya ha comenzado hoy y el próximo martes 8 de noviembre ha sido el día elegido por la Asociación de Hosteleros a nivel nacional para realizar una protesta en todas las provincias del país por las subidas de precios en las facturas de la luz y del gas. La Asociación de Hosteleros de Sevilla ya ha dado a conocer hoy las claves de la protesta, ¿no, María Mena?
Así es, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y la provincia, Antonio Luque, ha comparecido para convocar oficialmente una protesta a nivel nacional. Será el próximo día 8 de noviembre y en Sevilla se realizará a partir de las 12 de la mañana en la Plaza de la Alfalfa. El sector pide ayudas económicas directas por parte del Gobierno central para hacer frente a la subida de precios tanto de la factura de la luz y del gas como de los productos de alimentación. Durante 5 minutos, los bares del centro de la ciudad permanecerán cerrados en señal de protesta. Estamos ya en contacto con los comercios y los bares. Sobre 5 minutos se cerrarán todos los negocios. Estaremos en la calle y leeremos un manifiesto en gestión de protesta. Va a ser un manifiesto único en toda España. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y la provincia ha resaltado la situación económica que arrastra el sector tras la pandemia, algo que se ha visto agravado por la subida de precios. Estamos triplicando las facturas de luz y de gas y que el Gobierno central no tenga ningún tipo de ayuda a negocios, que estamos viendo cómo cada vez se están cerrando más. Afortunadamente en Sevilla llevamos un otoño muy bueno, pero desgraciadamente en el mes de agosto fueron 1.400 camareros en Sevilla al paro y 100 negocios entre traspaso y cierre se han producido este verano. La factura media de luz y gas de un bar, que antes eran unos 800 euros, ahora se ha triplicado. Los empresarios y empresarias del sector no pueden hacer frente, dice, a estos gastos, cuando además el ticket medio de los consumidores ha bajado. La Asociación de Hosteleros ha hecho ya varias propuestas al Gobierno central, traducidas en reducción del IVA o ayudas económicas directas. Sevilla ha sido de las ciudades donde ha creado más empleo durante el mes de octubre. Pero lo que queremos tener es una media y tener una tranquilidad. ¿Por qué? Porque indudablemente, igual que ahora mismo estamos contratando, porque te va a venir una época de otoño y unas navidades buenas, lo que no queremos llegar a enero y febrero y empezar otra vez a despedir empleados. Porque si enero y febrero y marzo vamos a tener los bares vacíos, que sabemos que ya con el frío que hace en Sevilla, después de la cabalgata en la cuesta de enero, que sabemos que la gente reduce, y sobre todo lo que sí estamos notando ahora, que estamos facturando, pero que el ticket medio está bajando. Andalucía ha registrado solo durante el primer semestre del año 898 agresiones a sanitarios. Es una cifra tremenda que muestra la inseguridad a la que se enfrentan día a día los profesionales de la atención primaria. La última agresión a un facultativo ha sido en la provincia de Málaga, donde el sindicato médico ha pedido vigilancia en los centros de salud en el transcurso de una concentración. También le pedimos a la Administración que tome medidas reales y no sobre papel para que en los centros de salud haya vigilancia, como hay en muchos, la mayoría de los organismos, tanto de la Administración central como de la Administración autonómica. No entendemos dónde se atiende tanto número de pacientes y usuarios al día y donde hay conflicto, no se haga ya de una vez por todas un presupuesto para cubrir la vigilancia, para prevenir estos actos. No solamente la Administración, sino a nivel judicial, las medidas tienen que ser, cuando una vez que las condenas se produzcan, mucho más contundentes. No puede ser tan fácil y tan barato agredir a un médico, agredir a un profesional, amenazarlo de muerte. Más cosas. El pequeño Oliver se está sometiendo hoy a una larga intervención en Barcelona en la que intentarán extirparle el tumor cerebral. El niño, de origen malagueño, afronta su segunda operación para controlarle la hidrocefalia. El pequeño Oliver será operado hoy miércoles para extirparle parcial o totalmente el tumor muy agresivo que presenta en el tronco cerebral. La intervención comenzó a las 8 de la mañana y se extiende hasta por la tarde en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde está ingresado el menor malagueño. El niño, de 2 años y medio, fue sometido ya el pasado viernes a una intervención quirúrgica para controlarle la hidrocefalia, acumulación de líquido en el cerebro. Esta primera operación, que consistía en la colocación de una válvula de derivación vertical peritoneal para tratar la hidrocefalia, se desarrolló según lo previsto y sin ninguna complicación, según explicó Alejandro Romero, el padre de Oliver. Según explicaron los médicos, después de la intervención de este miércoles, los especialistas analizarán el tumor para diseñar el tratamiento oncológico más adecuado, aunque confirman que se trata de una masa muy agresiva y localizada en el tronco cerebral. Como adelantábamos en titulares del día, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha celebrado hoy
Otra sesión más y en este caso ha quedado aprobado el Plan de Infraestructuras de Transportes y Movilidad para 2030. Una iniciativa legal a la que se suma otro decreto para derogar, a su vez, el decreto 359/2011, que es el que regula las modalidades semipresencial y a distancia de la formación profesional inicial de educación permanente de personas adultas especializadas de idiomas y deportivas, y también se ha creado el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía. La Junta ha comunicado a su vez el máximo apoyo para Sevilla y Huelva como sedes de la Agencia Espacial Española. Además, el Gobierno andaluz ha abordado el expediente de gasto de la prórroga del contrato de servicios de comunicaciones críticas para el Sistema Sanitario Público de Andalucía y se ha dado a conocer, entre otros asuntos, un informe de la Consejería de Sostenibilidad sobre el balance de la campaña de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía, registrados entre el 1 de junio y el 15 de octubre, y otro documento de la Consejería de Agricultura sobre la situación de la sequía. Si tienen menos de 35 años y viven en una vivienda o habitación alquilada en Andalucía, pueden solicitar el bono alquiler joven puesto en marcha por la Junta. El plazo se va a abrir el 14 de noviembre y se recibirán solicitudes hasta el 14 de febrero. Son ayudas de 250 euros mensuales durante 2 años con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022. El objetivo de este bono del alquiler joven es dar un empuje económico a los jóvenes andaluces que pagan cada vez más por una vivienda. Se espera llegar a unas 14.000 personas en la comunidad. Si al consultar el resto de requisitos comprueban que pueden solicitar la ayuda, pueden hacerlo a través de la web de la Junta. La Junta de Andalucía pretende aumentar la inversión en formación profesional en los próximos presupuestos. Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una visita en la mañana de este miércoles a IES Los Viveros de Sevilla. Allí ha estado la compañera Soraya Pérez. Así es, durante la visita al Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Viveros de Sevilla, la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha explicado que durante este curso son casi 11.500 docentes implicados en la formación profesional en los 516 centros que ofrece esta opción educativa en Andalucía. Además, la consejera ha anunciado que desde la Junta se pretende ampliar con 115 millones de euros el programa de formación profesional en los próximos presupuestos. El centro participa en el programa educativo Inicia Cultura Emprendedora, que tiene como objetivo estimular en el alumnado la adquisición y desarrollo de competencias emprendedoras desde todas las dimensiones y áreas pedagógicas, algo que, según Del Pozo, ayuda al fomento del empleo juvenil una vez finalizados los grados de formación profesional. Y así se ha demostrado en esta pasada legislatura, con ese impulso que se le dio en estos 4 años anteriores, llegando a casi 40.000 plazas más de formación profesional, algo tendrá que ver en que hayamos bajado 13 puntos la tasa de desempleo juvenil en Andalucía. En la visita también ha estado presente el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier de Lara, quien ha recalcado la importancia de la formación profesional para el sector empresarial. Si invertimos en educación, consejera, si invertimos en equipamiento, si invertimos en formación profesional dual, y no dual, sino los distintos ciclos correspondientes que se establezcan y de la manera precisa y con esa determinación, obviamente Andalucía avanzará con mayor firmeza y nuestros jóvenes tendrán más oportunidades. El programa puesto en marcha por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP facilita al alumnado las bases sobre las que construir y hacer realidad su proyecto de vida. Fomenta iniciativas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida, la solidaridad y el bien común y promueve la creación de riquezas y prosperidad para el alumnado y para los demás, en un marco respetuoso y sostenible con el medio ambiente, siempre estimulando la adquisición de competencias básicas para afrontar la dinámica del mercado laboral. Granada ha recuperado en octubre el número de turistas que visitaron la ciudad antes de la pandemia. En el Puente de Todos los Santos, los hoteles de la ciudad nazarí contaron con una ocupación media del 80%, que durante algunos días llegó incluso al 90%
en muchos establecimientos. Estas cifras son similares a la del 2019, un año histórico en lo que al turismo se refiere. La Alhambra, uno de los principales atractivos, ya ha conseguido alcanzar los 2 millones de visitantes, lo que supone el 83% de todas las visitas logradas a lo largo del 2019, y eso que aún quedan 2 meses y el periodo navideño. El sector turístico de Granada confía en completar la recuperación con los viajeros que lleguen en diciembre. Jornada de sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Primera vez que PSOE y PP se enfrentan cara a cara después de romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un bloqueo al que Podemos ha ofrecido alternativas. Pablo Echenique ha emplazado al PSOE a recuperar la reforma, afirmando que existen votos suficientes para renovar el organismo judicial sin recurrir al Partido Popular. Por su parte, Sánchez ha culpado a sus socios parlamentarios del bloqueo en la tramitación de normas como la Ley de la Vivienda o la reforma de la Ley Mordaza y ha pedido buscar el equilibrio. Cataluña ha estado una vez más muy presente en el Congreso. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado al Gobierno a renunciar a la reforma del delito por sedición y ha pedido aclaraciones sobre el señor X del PSOE, que visitó al expresidente de la Generalitat, Puigdemont, para negociar un código penal a la medida, según Gamarra, de los líderes golpistas. Y es que precisamente el motivo por el que Feijóo rompió la negociación con Sánchez para renovar ese Consejo General del Poder Judicial fue la modificación del delito por sedición. Y hoy, en esa sesión de control al Gobierno, PP y PSOE han vuelto a los reproches por este asunto. Señor Sánchez, tiene hoy la oportunidad de renunciar aquí y ahora a la modificación del delito de sedición para bajar las penas. Ya sé que es imposible, porque Silencio, para usted por favor. todo vale. Pero el Partido Popular nos movemos por interés general. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia. Y resulta que cuando estaban en el Gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse. Y llevan ahora en la oposición 4 años precisamente saltándose su compromiso y su obligación de cumplir con la Constitución. Quien no ha estado presente en esa sesión es el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, que está hoy en la capital ucraniana, Kiev. Allí se va a reunir con distintas autoridades y va a hacer entrega de la ayuda del Gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha viajado este miércoles a Kiev para reunirse con las autoridades ucranianas y hacer entrega de ayuda del Gobierno español. El jefe de la diplomacia ha llegado a la capital en torno a las 8:30 de la mañana y lo ha hecho en tren desde la ciudad polaca de Chesmil. La de Álvarez es la segunda visita de un miembro del Gobierno a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero, tras la efectuada por el presidente Pedro Sánchez el pasado 21 de abril. No obstante, el ministro de Exteriores estuvo en Kiev el 9 de febrero para trasladar la solidaridad de España en plena escalada de Moscú. Entonces tuvo ocasión de reunirse con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba y con el primer ministro. En esta ocasión, además de sus encuentros con las autoridades ucranianas, hará entrega de 30 ambulancias. Su visita le permitirá rendir homenaje a los caídos durante la guerra, así como conocer de primera mano la situación en la que se encuentra Kiev y sus ciudadanos tras los últimos bombardeos rusos. Allí en Ucrania, la última hora es que las Fuerzas Armadas han acelerado su contraofensiva para tratar de expulsar a las tropas rusas de su territorio, especialmente en Jersón, donde las tensiones se han identificado en las últimas horas, intensificado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que Rusia hará todo lo posible para dejar al país sin luz ni calefacción este invierno, ya que Putin continúa enviando los ataques hacia las infraestructuras más importantes del país. La buena noticia es que Moscú ha anunciado su vuelta al acuerdo firmado con Ucrania para garantizar la exportación de grano después de haberlo roto el pasado fin de semana como represalia a un ataque sobre su flota en el Mar Negro. Como ven, la guerra en Ucrania sigue marcando la información internacional, aunque hay más noticias importantes este miércoles en el resto del mundo.
Jair Bolsonaro no se ha pronunciado este martes abiertamente sobre el resultado de las últimas elecciones en las que el candidato de izquierda, Lula da Silva, ganó por estrecho margen, aunque ha dicho que cumplirá la Constitución. Tras más de 24 horas de silencio, Bolsonaro ha comenzado su corto discurso desde el Palacio de Alvorada, agradeciendo a los 58 millones de ciudadanos brasileños su voto para después decir que seguirá la Constitución en el marco del traspaso de poderes. Corea del Norte ha disparado este miércoles 10 misiles, 3 de ellos misiles balísticos de corto alcance, uno de los cuales cayó a poco más de 50 kilómetros de la costa oriental de Corea del Sur. Seúl ha respondido a este lanzamiento con 3 misiles de precisión aire-tierra que han impactado en aguas norcoreanas. Tras 5 elecciones en menos de 4 años en Israel, el líder conservador Benjamín Netanyahu ha logrado la mayoría para volver al poder. El bloque del ex primer ministro alcanza 65 de los 120 escaños de la Cámara, lo que le permitirá iniciar su tercera etapa frente al gobierno. La previsión del tiempo para este jueves 3 de noviembre se presentará con cielos nubosos tendiendo a cubiertos de oeste a este, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en Sierra Morena y que no alcanzarán la vertiente mediterránea. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, las máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto, localmente notable en el interior. Los vientos serán de componente oeste flojos, aumentando en el litoral mediterráneo y el estrecho, donde serán ocasionalmente fuertes. Y esta es la fotografía del tiempo que nos llega hoy desde Málaga, un intenso atardecer con ese sol sobre el mar que nos envía José Luis Escudero. Gracias por hacernos llegar su fotografía. Ya saben que siguen la información a través de nuestras redes sociales y también en nuestra web 101tv.es, donde pueden consultar además toda la programación. Y hoy nos despedimos con algo muy especial y que ha llamado la atención de muchos. Y es que, atención, porque Google está promocionando la ciudad de Málaga por todo el mundo y con ello pues también, como no, la imagen de Andalucía. Y es que el Museo Pompidou, el puerto, la catedral son algunos de los espacios más turísticos que Google ha elegido para mostrar en su vídeo promocional del nuevo centro de ciberseguridad que la multinacional va a abrir en la Costa del Sol. El gigante tecnológico aterriza pronto en Málaga y nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este programa especial de Deportes 101. Y es que en el día de hoy, ya saben, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena va a centrar sin duda la actualidad. En el día de hoy en 101 Televisión tendremos en exclusiva ese encuentro del Unicaja, el tercero de la fase de grupos, en el que el conjunto de Ivonne Navarro se enfrentará al PAOK griego. Un partido en el que el Unicaja puede certificar ese 3-3, esos 3 primeros partidos en esta fase de grupos por victoria. Y además ya sabemos también cuál ha sido el resultado del otro encuentro de la jornada. Lo repasaremos también dentro del informativo, pero este no es el único tema que tenemos que destacar. Y es que el Sevilla de Sampaoli juega hoy su 6º encuentro de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Va a ser el partido de despedida del conjunto de Nervión, que ya está en Manchester para disputar ese encuentro ante el City de Guardiola, Haaland y compañía. Escucharemos al presidente, a Pepe Castro, escucharemos también a Sampaoli y a Eric Lamela en la previa. Seguiremos con el fútbol y le echaremos un vistazo a lo sucedido en Dodragao. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone cayó contra pronóstico por 2-1 ante el conjunto portugués. De esta forma, los colchoneros ni siquiera entrarán en la Europa League, en ese play-in con los segundos de cada grupo de la fase de grupos de la Liga Europa. Además del Atlético, también disputó su partido el Fútbol Club Barcelona y analizaremos la previa del Real Madrid.
Y para terminar los sumarios estaremos en el Pérez Canca, en el pabellón de la Ciudad Deportiva. Javier Imbroda, para ver lo sucedido en torno al balonmano Málaga Costa del Sol. Ya saben que las panteras malagueñas han quedado apeadas de la European League, la competición, la segunda máxima competición continental de balonmano femenino, y todo por el recurso del Gloria Buzau después de la alineación indebida de Isa Medeiros, que no fue anotada por la jueza de silla. Como ya pueden comprobar, estamos dentro del Martín Carpena. Aquí se va a disputar, como decimos en el día de hoy, esa tercera fecha de la fase de grupos de la Basketball Champions League. El Unicaja de Ivonne Navarro, que llega lanzado al encuentro después de esa victoria por 106-60 ante el Real Betis en este mismo parquet, recibirá hoy al PAOK griego en esa tercera fecha en la que el Unicaja puede haber canjeado sus 3 primeros partidos por victoria. El Unicaja Baloncesto disputa hoy la tercera jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League en el Carpena, bajo los focos de 101 Televisión y ante el PAOK de Salónica griego. Un partido al que los cajistas llevan reforzados al superar con contundencia al Real Betis en el derbi. Así por el resultado de los 2 primeros encuentros en dicha competición. El triunfo ante el Sassari y el Dijon han allanado el camino al Unicaja en esta fase de grupos. Y además esta primera vuelta termina en el Carpena, que está siendo clave en el arranque de la campaña, puesto que los de Ivonne Navarro únicamente han perdido un encuentro ante el Real Madrid en la Liga Endesa. En cuanto a la plantilla, habrá que ver si llega Tyson Carter, que no estuvo ante el Betis por amigdalitis. También destaca un Dylan Houseskowski, que se ha colado en el quinteto ideal de la BCL en este mes de octubre. Enfrente estará el PAOK griego, que cuenta con una amenaza exterior brutal. La plantilla de Liko Giannis cuenta con jugadores de mucho nivel, de entre los que destacan Riley y Hans. El primero de ellos está liderando al cuadro griego en una competición con casi 5 triples por partido y 22 puntos de media. Pero también hay que destacar a Frankie y Renfro. Los helenos llegan al partido después de sumar un triunfo ante el Sassari y una derrota ante el Dijon, por lo que se encuentran en una tercera plaza tras el triunfo de los franceses al conjunto italiano en el día de ayer. Con el factor Carpena presente y teniendo como referencia los 106 puntos anotados ante el Betis en la Liga Endesa, este Unicaja parece estar preparado para una nueva batalla que contaremos en exclusiva aquí en 101 Televisión. Y una vez analizada la previa, vamos a ver qué jugadores tiene el PAOK, qué jugadores tiene el conjunto griego, un PAOK de Salónica que llega al encuentro con un triunfo y una derrota en esta fase de grupos y que cuenta con una plantilla física y que también está prácticamente al completo capacitada para realizar lanzamientos desde larga distancia, desde más allá de 6,75. Y es que el técnico Aristeidis, Liko Giannis, cuenta en sus filas con jugadores como Frank, como Jalen Riley, Jalen Hans, también Tyler Poli, entre otros, o por ejemplo Nate Renfro. Esos son los pilares fundamentales de este PAOK, que como decimos llega con un triunfo, el conseguido ante el Sassari en la segunda jornada, ese 88-68, y la derrota en la fase inicial, en esa primera jornada, ante el GDA Dijon. Precisamente sobre este rival se ha posicionado Ivonne Navarro, ha analizado la previa de este tercer encuentro de la fase de grupos de la BCL. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Que el equipo no deje de saber y de mantener esas señas de identidad que son claves, ¿no? Cuando nosotros no somos un equipo agresivo y que trabaja atrás de forma constante, bueno, pues está claro que perdemos fluidez, ¿no? Y aunque no tengamos acierto, bueno, el estar sólidos atrás es lo que siempre nos mantiene los partidos. Por lo tanto, bueno, que una victoria como la de ayer, ¿no? Con tanto brillo, con tanta, bueno, acciones positivas y bonitas, que no nos haga desviarnos del rumbo y perder el foco de donde tenemos que ir, ¿no? Y cómo queremos hacerlo. Vamos a jugar contra un equipo que es diferente, un equipo muy grande, con muchos jugadores grandes, con muchos jugadores que pueden tirar 3 puntos, hasta 10 jugadores que tiran de 3 puntos. Un equipo que juega un ritmo alto, no solamente a campo abierto, sino también en medio campo, son muy dinámicos.
Pero como decíamos, a día de hoy, en estos momentos, en la previa del encuentro, el Unicaja sería segundo de grupo porque el GDA Dijon superó al Dinamo Sassari por 88-80 en el partido también correspondiente a esta tercera jornada y que se llevó a cabo en el día de ayer. Un partido en el que sin duda destaca la actuación de Ware con 23 puntos o también los 13 de McDuffie. Si hacemos un repaso a los números del Sassari, destacaríamos a Onuaku con esos 21 puntos, 7 de 11 en tiros de 2, o también la actuación de Vencius con esos 10 puntos y 5 rebotes. Una vez analizada ya esta previa del partido que vamos a vivir aquí en exclusiva en 101 Televisión, ese partidazo entre el Unicaja Baloncesto y el PAOK de Salónica, nos vamos ahora al fútbol para analizar la previa también del encuentro que va a disputar en el día de hoy el Sevilla de Sampaoli, que va a cerrar su papel, su actuación en la Champions League ante el Manchester City de Guardiola. Así ven tanto Jorge Sampaoli como Eric Lamela el encuentro en el que el Sevilla se quiere despedir de la Champions a lo grande. El Sevilla Fútbol Club cierra esta noche la fase de grupos de la Champions League con un duelo ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Los de Jorge Sampaoli son terceros de grupo pase lo que pase, pero el técnico argentino quiere aprovechar el partido para consolidar su idea. Un día para consolidar una idea, o sea, creo que el equipo todavía no ha tenido regularidad en esa unidad colectiva que te permita salir de una situación incómoda. El cambio de entrenador, la faceta de un nuevo modelo, la asimilación colectiva, la hemos logrado de a ratos, en algunos partidos sí, en algunos partidos no, y en eso creo que tiene que radicar el mayor suceso a corto plazo. A pesar de que los de Nervión solo se juegan una cantidad económica por ganar y tienen el gran derbi a la vuelta de la esquina, el argentino se centra en el choque ante los de Guardiola. Este partido lo podemos ver como si fuera también una parte de ese entrenamiento para los dos